Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo mi top 5 de las últimas lecturas que he realizado y, como suele ser habitual, ordenadas de peor a mejor. Vamos a empezar con una obra que es relativamente conocida, es comercial, se le ha dado mucho bombo, mucho marketing, etcétera. Fue publicada en 2021 y bueno, es un chuzo de 2 estrellas que os traigo en el quinto puesto y se trata de a ver, que me lo he leído en digital, La Metamorfosis Infinita de Paul Penn. Paul Penn, a pesar de este nombre, sabéis que es un autor español y la Metamorfosis Infinita esta es un thriller de 301 páginas que, como os digo, publicó en 2021 y que va sobre una niña transgénero que muere tras una paliza, de una agresión de una pandilla de individuos que intentan violarla, y al ver que es una niña transgénero pues se enfadan y se llegan a darle golpes hasta su muerte. El caso es que, bueno, esta niña, creo que tenía 14 o 15 años, pues parece ser ya la primera decisión de estas que no son nada creíbles. Habían donado sus órganos a su muerte. O sea, una niña con 14 años no firma ya para donar sus órganos ni los padres tampoco. Es decir, me parece una cosa un poquito raro esto, ¿no? En fin, el caso es que había donado sus órganos en el caso de fallecimiento, y tras esta agresión y su muerte, pues cada uno de sus órganos es trasplantado a una persona. Pues bueno, segunda parte creíble, o sea, el segundo tema no creíble, y es que todos al final saben quién es la niña que había donado sus órganos y que ahora pues habita dentro de cada una de las personas. Eso está totalmente prohibido, no puedes saber nunca de dónde viene del banco de órganos, quién es el que ha donado los órganos. Pues bueno, aquí todos saben quién es el que ha donado los órganos y se solidarizan con los padres, ¿no? Entonces se solidariza, y no solo eso, sino que como las penas que les van a las que van a condenar a estos agresores no les parecen insuficientes, pues claro, empiezan a hacer una oda para endurecer las penas, para que incluso la pena de muerte, si es necesario. Estas cosas que me huelen a mí siempre un poco a chusco, a rancio, a mal rollo, a cosas que, bueno, que yo siempre he pensado que cuando una persona es víctima de algo, lógicamente tiene los más bajos sentimientos y quiere venganza y quiere, lógico. Pero de ahí a pretender que eso se instaure como en las instituciones judiciales, como un castigo, como endurecer las penas, eso a mí me huele siempre a chusco y a venganza gratuita, a represión, etcétera. Entonces, a mí estas odas de endurecer las penas me dan mucho yuyu, ¿eh? El caso es que, bueno, seguimos con el chuzo este del libro. No solamente se solidarizan con los padres de la niña fallecida y que hay que endurecer las penas, sino que además todos quieren participar de la venganza que están planeando los padres. Entonces quieren participar en esa venganza, y bueno, si es necesario, pues eso, ellos se, se ofrecen para secuestrar a los estos y poder hacerles cosas o matarlos o lo que sea. En fin, una, un libro que ya os digo, de muy mal rollo, muy oscuro, muy tenebroso, con un contenido que no me gusta nada, un montón de decisiones, ya os digo, poco creíbles, y luego casi más de la mitad del libro es un sentimentalismo, y venga y otra vez en el dolor, porque resulta que es que mi hija es que era una maravilla, es que mi hija era una joya, es que mi hija... Ya sabemos que tu hija con 14 años tiene que ser un solete. Pues ya está, tío, más de medio libro, porque es que mi hija parecía que era Marie Curie, la hija, yo qué sé. Y es para eso, para exacerbar el sentimentalismo y que luego justifica la venganza, ¿no? O sea, en fin, no sé. Me ha parecido excesivo todo, me ha parecido muy... esos dos extremos, ¿no? Primero te pongo tierno, te
te lleno de sentimentalismo para luego justificar que voy a ser me voy a hacer yo con la justicia, ¿no? Por mi mano, yo qué sé. Que bueno, que ya os digo que eso es un sentimiento legítimo, de que cada víctima, pues lógicamente quiera lo peor para su agresor, pero luego está la justicia, luego está la tranquilidad, el decir, bueno, si esto se generaliza, se acaba todo, se acaba el Estado democrático y los derechos y lo que nos guarda de ser una civilización. Volvemos otra vez al siglo XVIII, XIX, donde se penalizaba al que no tenía un buen abogado y al que no se podía defender y los otros quedaban libres. Entonces, a mí estas cosas me huelen siempre a rancio total. Por lo tanto, no me ha gustado nada este libro, ni el sentido ideológico que tiene, y luego lo que es estrictamente literario, la trama es una cosa absurda, que una niña con 14 años quiera donar sus órganos. Es que parece Santa Teresa de Jesús. O sea, ¿quién con 14 años se está planteando donar sus órganos si no sabe ni siquiera, todavía no sabe ni lo que es la vida? O sea, ni, en fin, yo qué sé. Y luego lo de o sea, que se entere los que han recibido el órgano de quién es la donante y se solidaricen y todos están de acuerdo con que hay que vengarse, o sea, unas cosas que digo, madre mía, en fin, un chuzarro, cutrón, y no le he puesto una estrella porque, bueno, porque te lo puedes leer, es decir, que el hombre este pues escribe pues bien, o sea, una historia, pues, que la pluma del hombre está bien, vamos, es ágil, es fresca, es rápida de leer y bueno, bien, pero ya os digo que lo que es el libro, nada recomendado, no lo recomiendo, vamos. Bueno, en cuarto puesto y ya con 3 estrellas os traigo no es un ensayo, es una especie como de recopilación de escritos, de anotaciones, de aforismos que Simone Weil, la famosa autora de El amor, que es este recopilatorio que ha hecho esta editorial, con este título, porque ella a lo largo de su vida estos relatos se han ido recopilando en las anotaciones que iba haciendo en sus diarios y en sus notas que tenía por allí, siempre acerca del amor, y se inician en 1935. Bueno, pues ya os digo, todas las anotaciones las han recopilado esta editorial, y con el título de El amor, pues que nos quiere hacer nos expresa cómo Simone Weil veía este tema del amor a lo largo desde su juventud hasta su fin, no sé hasta dónde llega las últimas notas, pero bueno, se inicia en el 34, ya os digo. Bueno, pues Simone Weil, sabéis que era una mujer pacifista, estaba en contra de la guerra, y luego era una mujer que, sin embargo, luchaba por la libertades, porque por ejemplo aquí cuando empezó la Guerra Civil Española ella formó parte de las brigadas internacionales, incluso formó parte de la famosa columna Durruti, que sabéis que era una columna de este militante anarquista que bueno, que estuvo en el norte de España defendiendo la resistencia contra el avance de los nacionales de Franco, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una luchadora antifascista. Y bueno, casi todo ya os digo, ella era pacifista, casi todo su compromiso era de tipo intelectual, ¿no? Pero cuando llegó el tema del fascismo a España, yo creo que hubo una ola de gente comprometida de toda Europa, que bueno, que mediante las brigadas internacionales acudió a España para intentar ayudar a la República para que no avanzara a Franco. Entonces ella, pues eso, hubo un tiempo que formó parte de aquello. Simone Weil también es una mujer que estaba muy influida y compartía muchísimos de los pensamientos de Albert Camus, que sabéis que bueno, fue un escritor argelino, al francés, o sea, que era colonia francesa. Entonces él nació en Argelia y fue pues bueno, un escritor pues, de los, en fin, icónico ya de la literatura contemporánea argelina y francesa, ¿no? Y bueno, compartía mucho de esa mentalidad no existencialista, porque él no quería llamarse existencialista, pero bueno, así algo nihilista, sí que estaba, en fin, que no creía en
el comportamiento humano en según qué ocasiones históricas, y que bueno, que vivía mucho la individualidad, su tema, su mundo psicológico, muy separado quizá a veces de lo que le rodeaba. Eso se veía mucho pues eso, por ejemplo, en el protagonista de El extranjero, un hombre que se monta su propio mundo un poco ajeno y al margen de la sociedad que le rodea. Bueno, pues como os digo, Simone Weil ideológicamente compartía y se influenciaba mucho por Albert Camus. Sin embargo, y a diferencia de Albert Camus, que era ateo, Simone Weil hacía concesiones a temas religiosos, era creyente. Entonces era, pues ya os digo, una mujer comprometida militar en cuanto a su militancia política e ideológica, pero sin embargo también no dejaba de creer en Dios y eso es lo que me ha hecho bajar un poquito a 3 estrellas. ¿Por qué? Porque en estos aforismos que se reúnen aquí se detecta como Simone Weil dice que no hay ningún amor verdaderamente puro cuando el origen es humano. El único y verdadero y absoluto amor es el amor a Dios. Por lo tanto, no hay ningún hombre por el que tú puedas sentir amor tan elevado como puede ser el amor en mayúsculas que se ofrece a Dios. Ese es el amor absoluto. Lo demás son como copias, ¿no?, de ese amor original, ¿no?, o la esencia, ¿no? Esa es la esencia del amor, lo demás son copias. Entonces, pues bueno, yo qué sé, yo pues ya os digo, yo creyente no soy, y esto de que el amor de Dios está por encima de que ningún amor humano es puro, pues no sé, también a lo mejor las circunstancias, ¿no?, en el contexto en el que vivió Simone Weil y cómo le fue en el amor y eso, pues bueno, también hace, ¿no?, que la gente escribamos pues según cómo nos va, ¿no? Pero yo creo que bueno, que el amor del hombre, porque yo soy más de Albert Camus en este caso, el amor del hombre es lo único que existe. A mí el amor a Dios a nivel abstracto, pues vale, ¿no?, igual que el amor a las matemáticas, pero el amor humano entre un hombre y una mujer, o entre una mujer y una mujer, o en fin, entre personas, el verdadero amor existe, ¿no? Existe y puede ser, de hecho, creo que existe a imagen y semejanza del propio hombre, que es cambiante, es variable y tiene derecho a cometer errores y a cometer aciertos y a equivocarse y a aprender de esas equivocaciones, avanzar, retroceder un poco. Es decir, la vida del hombre y su complejidad también es hablar de amor, de la complejidad y del avance o de la transformación del propio sentimiento que significa el amor. Y por lo tanto creo que el amor verdadero existe. ¿Por qué? Porque no hay nada más verdadero que las contradicciones del propio hombre, ¿no? Por lo tanto creo que el amor es una imagen del hombre, tan cambiante, con sus contradicciones, con sus equivocaciones, con sus aciertos y con su belleza. Es decir, que todo está unido, y creo que ese es el amor verdadero y es muy humano. No es nada... el amor del hombre es muy material, no es nada idealizado. Así que pues nada, aquí os dejo el amor, que tiene su cosa, es decir, a nivel histórico y cómo escribe Simone Weil, esos aforismos tan bonitos que tiene, pues bueno, eso no quita que le dé 3 estrellas y le dé el valor que tiene a nivel histórico, ¿no? Así que aquí os traigo en un 4.º puesto con 3 estrellas a Simone Weil. Bueno, en tercer lugar y también con 3 estrellas os traigo El ruletista, del escritor rumano Mircea Cărtărescu. ¿Cărtărescu se llama? Sí, Cărtărescu. Bueno, pues esta novela de Impedimenta, que he leído en formato digital, pues nos habla de un hombre desesperado, ¿no?, con un pasado muy triste, muy duro, y que se ve abocado a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, en las noches oscuras donde se juega ilegalmente. Incluso pues hay peleas de juegos de estos de boxeo, de peleas de gallos, en fin,
ese mundo de apuestas oscuro, de sobrevivencia y de autodestrucción en ocasiones, como es el caso del protagonista, ¿no? Este protagonista, ya os digo que en esa tristeza que va arrastrando después de una vida tan dura, pues llega un momento en el que ya nada ya parece como que ya nada le ata a este mundo, incluso está planteándose el quitarse de en medio. El caso es que llega por casualidad a una de estos garitos de apuestas en los que se está dando un juego tenebroso que conoceréis, que es la ruleta rusa, donde pues bueno, se introduce una bala, se da vueltas al tambor y entonces pues bueno, se dispara uno. Y hay dos tíos, dos que se enfrentan, uno dispara y si no tal, se lo da el otro la pistola, dispara, así se van disparando hasta que al final pues bueno, se llega hasta donde está la bala y uno de los dos pierde la vida y el otro se lleva el dinero. Bueno, pues este juego tan tenebroso y tan para mentes perturbadas, ¿no? Por la gente que vea esas cosas, pues bueno, son gente perturbada que disfruta lógicamente de la muerte, ¿no? De otra persona. Entonces apuesta para estas cosas y las apuestas son muy elevadas. El caso es que este protagonista, que os digo que es un hombre que no tiene nada al que perder, que es un hombre que le da igual dejar su vida hoy que entregarse a este tipo de juegos tan perversos, gana la apuesta, se lleva su dinerito y continúa. Él vuelve a repetir otra vez y otra vez y otra vez, y entonces claro, poco a poco se va haciendo más famoso, porque como cada vez que juega a la ruleta rusa siempre es el otro el que muere, pues cada vez las apuestas van subiendo, cada vez acude más gente. Hay un tío que juega a la ruleta que lleva ya un mes sin perder, y así se va aumentando la fama, hasta que llega un momento en el que dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, es decir, vamos a subir muchísimo las apuestas, pero en lugar de una bala van a ser dos, y luego van a ser tres, etcétera. Es decir, que cada vez se va a poner más difícil y este hombre sigue siendo invicto, es decir, consigue seguir con vida. Ya no os puedo contar más porque es una novela que es muy cortita. Entonces, pues bueno, me ha gustado mucho pues la prosa de este hombre, de Mircea Cartarescu. Me ha gustado mucho cómo escribe. Es un poco raro, la verdad, un poquillo rarillo, pero la verdad es que lo que es el desarrollo del personaje, el protagonista, es impresionante, ¿no? Esa oscuridad psicológica, ese espíritu autodestructivo, ¿no? De que ya no tiene nada que le ate a este mundo, ni a nadie que lo quiera, etcétera. Y eso, pues bueno, esas pequeñas perlitas que a lo largo de la pequeña novela esta va soltando, pues hay muchas de esas que tú puedes coger y aprovechar y decir, pues hay muchas cosas de estas que ocurren en la actualidad, y que cuando una persona ya no tiene caminos, tú no le das una alternativa a esa persona y son todo callejones sin salida, pues llega un momento que dice, ¿qué sigo haciendo aquí? Entonces pues se entrega pues este tipo ya a lo más oscuro, ¿no? De las miserias humanas. Así que bueno, ya os digo, es muy contundente, es un poco fuerte, la verdad, pero bueno, también es muy interesante, ¿no? Y es cortita, y si queréis saber lo que ocurre al final, pues tendréis que leerla. Así que pues nada, aquí os traigo el ruletista, que es de la ruleta rusa, de la pistola, con Mircea Cartarescu. Bueno, en segundo puesto, y ahora ya sí con 4 estrellas, os traigo un clásico. Bueno, un clásico no, me refiero a que es un autor muy reconocido, que es Roald Dahl. Y os traigo El librero. El librero es un relato de 88 páginas, muy gracioso, pero que tiene como unos tintes de humor negro muy interesantes también, y que bueno, que hacen que este escritor, pues que suele escribir pues fantasía fantasía juvenil, pero también muchos temas de adultos muy interesantes, como este por ejemplo, que os traigo, que está muy chulo. Ya os digo, es un relato corto de 88 páginas, no sé cuándo se publicó, no me lo he apuntado por aquí, pero bueno. El caso es que, ¿de qué va esto? En Londres, un librero que se llama William Bugage, tiene una ayudante que se llama la señorita Totel.
Bueno, pues regentan esta librería en Londres y bueno, su relación es un poco pintoresca, la verdad. Un poco ahí está, él es un impresentable, ella es un poquillo también, se aprovecha también de las circunstancias para ganar un dinerillo. Él es un poco un manoseador, un poco de estos que hay, esos jefes que te acosan un poquito sexualmente a la ayudante, pero ella se deja porque, ya os digo, tiene un interés. Y es que él y ella, los dos, estafan a las viudas, se enteran por los periódicos de las muertes, de las esquelas. Entonces, las viudas de estas personas fallecidas, sobre todo si se sabe que tienen dinero, pues son estafadas por estos dos libreros. ¿Cómo lo hacen? Pues les mandan una carta y les dicen que resulta que su marido les debía dinero. Es mentira. Pero y además que no solamente le debían dinero, sino que, bueno, que la literatura por la que le debe dinero es pornografía. Entonces, claro, de esa manera la mujer dice: ostras, mi marido leía pornografía, no quiero que salga a la luz, parece ser que es cierto y no me lo dijo porque le daba vergüenza, por lo tanto voy a pagar para que esto no salga de ahí. Pues es con ese truco tan sinvergüenzón, porque claro, no hay nada que duela más haber perdido a tu marido y que te digan que era un pervertido, ¿no? Que le gustaba la pornografía en esa época. Entonces, claro, el recuerdo que se te queda del marido es un poco triste, ¿no? Porque a lo mejor el marido era majo, pero fíjate tú lo que... Entonces, estos dos desaprensivos son capaces de mentir a una viuda que está pasando por el duelo, decirles que sus maridos le gustaba la pornografía y que si no paga van a largarlo. Entonces, claro, son dos despreciables. Pero luego las cosas se le van a complicar y no os digo más porque ya os digo, es un relato muy cortito y quiero que lo leáis porque está muy bien escrito. Luego además la descripción que hace de los dos personajes, del individuo en el librero y de la ayudante, a cual peor de los dos porque vaya a par de individuos, está muy gracioso la descripción de estos personajes, y la historia está muy original como suele ser. Yo creo que he leído ya de Roald Dahl 2 o 3, creo que era una de un paraguas que estaba muy chulo también, y había otro también de La Cata, creo que La Cata, que buenísimo también. Son de esos relatos cortos pero muy contundentes, muy buenos. Así que bueno, este os lo recomiendo muchísimo, porque Roald Dahl, ya sabéis que para esa imaginación un poco oscurilla que tenía, es un maestro. Así que pues bueno, en segundo lugar, con 4 estrellas, El librero de Roald Dahl. Bueno, y el primer puesto y la joya de la corona de esta semana, con 4 estrellas también, es Michael McDowell, que fue, no es este libro que voy a enseñar, es otro, que fue, sabéis que fue el famoso escritor de Los Elementales. Los Elementales, que creo que no os lo he reseñado todavía, ya lo haré más adelante, porque me lo he leído y también me ha encantado. Así que bueno, Los Elementales es su obra más importante de Michael McDowell, pero hoy os traigo en primer puesto, y la joya de la corona con 4 estrellas, Agujas Doradas. Agujas Doradas me ha parecido también una lectura exquisita. No sé si deciros que me ha gustado igual o más que Los Elementales, me ha gustado mucho. No lo he traído en un especial de terror porque en este caso no es de terror, es más una novela, novela histórica, pero que roza lo paranormal. Es dramática, y sobre todo de personajes, ¿no? O sea, tiene unos personajes muy construidos, sobre todo en el caso de las mujeres, que son las protagonistas de este libro. Bueno, como os digo, es una novela de misterio, oscuro, de 376 páginas, que publicó en 1980. Michael McDowell es un hombre que no se ha traducido al español nada más que recientemente con Los Elementales, y después del éxito de Los Elementales con Agujas Doradas, pero es un hombre que escribió en los 80 y que se ha hablado muy poco de él, y la verdad es que es una joya, te hace un terror gótico en el caso de Los Elementales, y este misterio oscuro con novela histórica, con unas mujeres misteriosas que buscan venganza, de principios del siglo XX en los Estados Unidos, que me ha encantado, me ha encantado.
Primero, lo que más me ha gustado, os diré al final lo único que no me ha gustado, por eso no le he dado 5 estrellas, pero lo demás, todo me ha gustado. Lo que más me ha gustado, sobre todo, ya os digo, es el ambiente. Te hace unas descripciones del ambiente de los garitos en los Estados Unidos de principios de siglo, esos garitos donde las mujeres hacían de púgiles, luchaban peleaban en los cuadriláteros ilegales, con apuestas también ilegales. Y bueno, ese ambiente me ha encantado. Luego los garitos de los chinos, donde el opio iban allí la gente, no solamente los chinos, sino también los occidentales, los norteamericanos allí a fumar sus pipas de opio y a estar allí entre las penumbras y desconectar, olvidarse, ¿no?, del mundo, de los problemas. La pluma de este hombre ya os digo que es exquisita, o sea que todas las descripciones son maravillosas. Y bueno, en esta historia vemos también, suelta también un poquillo de crítica social, y me gusta mucho porque pone verde al Partido Republicano. El Partido Republicano de entonces no es el de ahora es reaccionario 100%, pero el de entonces incluso habían cosas que el Partido Republicano, que era el conservador, ¿no?, por antonomasia, ¿no?, de los Estados Unidos, a principios del siglo, en algunos elementos, ya os digo, en algunos temas, incluso en el tema laboral, eran a veces incluso más liberales, más progresistas que el propio Partido Demócrata, ¿eh? Es decir, que no confundamos el Partido Republicano de entonces con el de ahora. Pero sí que es verdad que ya estaba corrupto, es decir, ya era un partido corrupto desde el principio, desde la médula, y por lo tanto era un partido que promocionaba el limpiar las calles de pobres, de delincuencia, de prostitutas, de mala gente, etcétera. En lugar de darles una alternativa, darles trabajo, darles oportunidades, pues no te doy oportunidades, pero luego te limpio de las calles y ya te tiro, yo qué sé, o te meto en la cárcel, o en fin, cuando me sobra el producto de lo que yo he hecho, de la pobreza que yo he creado, después de crear esa pobreza yo, encima los cojo y los meto en la cárcel para que no se vean por las calles, ¿no? Y con ese rollo de limpieza de pobres por las calles y de marginados, pues se acercan las elecciones y pretenden ganar las elecciones. Y para ello se conchaban con la prensa, todo esto me suena o no, o suena mucho, ¿no? Pues bueno, se conchaban con la prensa para hacer publicidad, propaganda de que hay que limpiar las calles porque resulta que las prostitutas y toda esta gente da muy mala imagen a los niños y Dios los está viendo desde arriba y, en fin, el pecado por las calles y todas estas cosas. Y quieren limpiar todo aquello y lo hacen desde la legalidad con la policía y desde las agrupaciones esas que habían de asociaciones de estas de puritanas, de estas que empezaban ahí también, o con los tíos por ahí limpiando las calles en plan ilegal, haciendo sus cosas ilegales. Pues bueno, de esas dos maneras empieza una campaña contra esta gente. Bueno, pues en todo este mantecao fallece algunos componentes de una familia de mujeres. Una de ellas es una luchadora de estas de boxeo ilegal, que son mujeres que, bueno, una es prostituta, la otra lucha en el cuadrilátero, la otra es maestra, es decir, son diferentes, pero todas, bueno, todas se reúnen alrededor de una que es la más seria, es como la matriarca de esa familia, donde los hombres por unas circunstancias u otras o han muerto o los han encarcelado, en fin, y ellas tienen que sobrevivir como pueden en esa, ya os digo, en esa sociedad lúgubre y con pocas oportunidades laborales, etcétera, ¿no? Entonces, pues estas van a sufrir encima el acoso de la policía y el acoso de las fuerzas vivas de la ciudad. Y llega un momento en el que matan a una de ellas, y bueno, entonces estas se van a enfadar bastante. Van a decir, bueno, nos estáis marginando a la necesidad, a la pobreza, y encima ahora venís a reprimirnos y habéis matado a una de las nuestras. Entonces cogen las muchachas estas, todas, cada una tiene su personalidad y tiene su carácter y tiene su empleo o sus capacidades, y entonces como que dan otro paso más hacia las sombras, y a partir de ese momento se convertirán en algo, se organizarán de una manera X y van a hacer lo que tienen que hacer, vengarse de aquellos que han
ocasionado la muerte de su compañera. Y por lo tanto va a ser, ya os digo, va a ser un grupo femenino, las protagonistas, que además me parece una narración, aparte de gótica, muy exótica, muy exótica, porque la forma que tienen de matar, cómo lo organizan, cómo planean, o sea, es muy especial, es muy diferente, es muy única. La forma en que se visten, las uñas que se ponen, los venenos que utilizan, las sombras, en fin, es un ambiente que os va metiendo. A mí la verdad es que me han maravillado Agujas Doradas, me ha encantado. Y ya os digo que el otro es de Los Elementales, lo veo más la típica novela gótica, de Casa Encantada, etcétera, ¿no? Pero es que esta no, esta es que me parece una novela muy original, mucho, no solo por la época histórica, sino por el grupo de mujeres que protagonizan esta historia de venganza y la forma en que lo hacen, o sea, todo, además, incluso el cómo avanzan los personajes, ¿no? Como al principio son de una manera que, a pesar de ser gente humilde, gente que no que tiene que aguantar ahí en un barrio pobre, pues las miserias, pero no son nada agresivas, pero luego ya cuando les obliga la situación a serlo, lo son. Y lo son además de una forma muy elegante y muy fina y con unas tácticas alucinantes. Así que bueno, os traigo en primer puesto y con 4 estrellas a esta Agujas Doradas de Michael McDowell. Bueno, no os he dicho lo que no me ha gustado. Lo único que no me ha gustado, que es por lo que no he podido darle 5 estrellas, es porque Michael McDowell le pasa lo mismo en Los Elementales. Es un hombre que cuenta más que muestra. Entonces, no casi todo lo que pasa nos lo narra el narrador. Es decir, no lo hablan los personajes. Los personajes tienen muy pocos diálogos, por lo tanto, eso enlentece un poco la obra. Te mete mucha información, pero lo que es la trama avanza muy despacio, y es poco fluida, ya os digo, en el sentido de que hay pocos diálogos, hay poca acción, etcétera. Entonces eso está descompensado. Hay diálogos, hay conversaciones y tal, pero está descompensado. Hay demasiada narración y muy poco diálogo. Entonces ya os digo que parece un tratado, es decir, parece un tío que nos cuenta una historia en lugar de hacernos partícipes del momento, el acto en el que está ocurriendo. Por lo tanto, en lugar de mostrar lo que ocurre, pues desde una óptica omnisciente nos lo cuenta un narrador en off. Entonces ahí eso me ha parecido que frena mucho y en ocasiones se te hace incluso un poco pesadillo. No porque no estén pasando cosas, sino porque la forma que tiene de relatarlo no te sumerge, ¿no? En los diálogos, en los personajes, ¿no? En el avance de la trama. Pero ya os digo, para mí la joya de la corona, y sí que lo recomiendo muchísimo por eso, por estar, aunque es un autor de terror, pero en este caso más que terror sería un misterio, ¿no? O sea, no sé si os acordaréis de Fu Manchu. A mí me recordaba mucho esa obra, Fu Manchu, siempre en las sombras, el espía chino ese que no sabía si era bueno o si era malo, y siempre estaba en las sombras detrás de la cortina con sus pinchos ahí. Me ha recordado muchísimo aquello que veíamos cuando yo era jovencillo por la tele, el Fu Manchu. Pues bueno, espero que os haya gustado estas 5 últimas lecturas de estos últimos 15 días. Y bueno, como veis, el top 5 últimas lecturas siempre suelen ser variadillos. Así que bueno, aquí tenéis una especie de ensayo de Simone Weil, de misterio oscuro, en fin, el librero de Roald Dahl, de humor negro, con un toquecillo al final súper interesante, el ruletista, un drama muy duro y muy psicológico, muy de personaje, y la metamorfosis, nada, eso, olvidaros de eso, que eso es la metamorfosis de infinita, eso es un chuscarro, eso, vamos, ni olvidarlo, como si no os hubiera dicho nada, ese ni os ocurra leerlo. Pues nada, gracias una semana más por venir a ver mis vídeos, y nada, espero que estéis pasando unas vacaciones estupendas, que tengáis lecturas preciosas, y nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.